El conflicto de los siglos. Introducción. Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de una relación directa con su Creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se ha comunicado con los seres humanos mediante su Espíritu y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos. La luz divina se esparció por el mundo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres e hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempos de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de los 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. La Biblia nos muestra a Dios como su autor, y sin embargo fue escrita por manos humanos, y la diversidad de estilo en sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de los escritores. Toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16, y con todo está expresada en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras. Y aquellos a quienes la verdad había sido así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Los 10 mandamientos fueron enunciados por el mismo Dios y escritos con su propia mano. Su redacción es divina y no humana. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el idioma de los hombres, es la unión de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo del hombre. Se puede decir de la Biblia lo que fue dicho de Cristo: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición socioeconómica y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los temas que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes y a menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente que por otro. Ahora bien, como varios de sus autores nos presentan el mismo asunto desde puntos de vista y ángulos diferentes, puede parecer al lector superficial, descuidado y desprevenido que hay divergencias o contradicciones. Allí donde el lector atento y respetuoso discierne con mayor claridad la armonía fundamental. Presentada a través de personas distintas, la verdad aparece en sus diversas facetas. Un escritor percibe con más fuerza cierta parte del asunto, comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción y apreciación. Otro destaca más bien otro aspecto del mismo asunto, y cada uno, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado grabado con mayor intensidad en su propia mente. De ahí que encontremos en cada cual un aspecto diferente de la verdad, pero complementa armonía entre todos ellos. Y las verdades así reveladas se unen para formar un conjunto perfecto, adecuado para satisfacer nuestras necesidades en todas las circunstancias de la vida. Dios ha designado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a los seres humanos y los hizo capaces de realizar esta obra. Dio la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de 10, y el Hijo de Dios, obediente y creyente, ve en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad. En su palabra Dios ha ofrecido a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación.
Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Sin embargo, el hecho de que Dios haya revelado su voluntad a los seres humanos por medio de su palabra no anula la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por lo contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra, que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. El Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual se debe probar toda enseñanza y toda manifestación religiosa. El apóstol Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Primera de Juan 4:1. E Isaías declara: a la ley y al testimonio. Si no nos dice conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Mucho descrédito ha sufrido la obra del Espíritu Santo por los errores de gente que, pretendiendo ser iluminadas por él, aseguran no tener más necesidad de ser guiados por la palabra de Dios. En realidad están dominados por impresiones que consideran como la voz de Dios en el alma. Pero el espíritu que las dirige no es el Espíritu de Dios. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las Santas Escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la Iglesia de Cristo, una de las tetras de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos, y en hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fuerza que nuestro Señor ha asegurado. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo debía continuar su obra durante todo el periodo de la dispensación cristiana. Durante las épocas que se dieron de las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no dejó de comunicar luz a determinadas personas. Aparte de las revelaciones que debían ser incorporados en el Sagrado Canon, la Biblia misma da cuenta de cómo, por medio del Espíritu Santo, algunas personas recibieron advertencias, amonestaciones, consejos e instrucción sobre asuntos no necesariamente relacionados con lo que recogen las Escrituras. También habla de profetas que vivieron en diferentes épocas, pero sin hacer mención alguna de sus declaraciones. Asimismo, una vez cerrado el canon de la Escritura, el Espíritu Santo debía llevar adelante la obra de esclarecimiento, amonestación y consuelo en bien de los hijos de Dios. Jesús prometió a sus discípulos: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 14, 26 y 16, 13. Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que estas promesas, lejos de limitarse a los días apostólicos, se extienden a la Iglesia de Cristo en todas las edades. El Salvador asegura a los discípulos: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Pablo declara que los dones y manifestaciones del Espíritu fueron dados a la Iglesia
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12 y 13. En favor de los creyentes de Éfeso, el apóstol rogó así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Efesios 1, 17 al 19. Que el ministerio del Espíritu Divino iluminara el entendimiento y revelara la mente de las cosas profundas de la santa palabra de Dios. Tal era la bendición que Pablo pedía para la iglesia de Éfeso. Después de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, Pedro exhortó al pueblo al arrepentimiento y a que se bautizaran en el nombre de Cristo para la remisión de sus pecados, y dijo: recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2, 38 al 39. El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su Espíritu se realizaría en los tiempos que predecerían inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. Joel 2:28. Esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para fortalecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio para el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Por espacio de 6,000 años, esta inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre todos los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y artimañas satánicas y toda la crueldad desarrollada de esas luchas pasadas. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo ha de ser preparado, sin mancha e irreprochable, para comparecer ante Él a su venida. Segunda de Pedro 3:14. Entonces, el derramamiento especial de la gracia y el poder divino no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha milenaria entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha milenaria entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se ha manifestado contra sus seguidores. En toda la historia puede observarse el mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño, mediante la cual se hace aparecer el error como si fuera la verdad, y se hace que las leyes humanas sustituyan a las leyes de Dios, y se induce a los hombres a adorar a la criatura antes que al Creador. Los esfuerzos de Satanás para disfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que lo consideren con temor y odio más bien que con amor. Sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no están sujetos a sus exigencias. Sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir a sus engaños han seguido en rigor impecable.
Se pueden ver en la historia de los patriarcas, de los profetas y apóstoles, de los mártires y reformadores. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y actuará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera se caracteriza por una espantosa intensidad como el mundo no vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles y sus ataques resueltos. Si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Marcos 13:22. Al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y del porvenir, se me ordenó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado y que trazase un bosquejo de la historia del conflicto en las edades pasadas, y especialmente que la presentara de tal modo que arrojase luz sobre la lucha futura que se acerca con tanta rapidez. Con este fin se ha tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la Iglesia de forma que sigan la huella del despliegue de las grandes verdades que en diversas épocas han sido dadas al mundo. Han despertado la ira de Satanás y la enemistad de la Iglesia amiga del mundo y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que menospreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. En esos anales podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera. Considerándolos a la luz de la palabra de Dios y por la iluminación de su espíritu, podemos ver descubiertas las estratagemas del maligno y los peligros que han de evitar los que quieran ser hallados sin mancha ante el Señor a su venida. Los grandes acontecimientos que marcaron los pasos de reforma que se dieron en siglos pasados son hechos históricos bien conocidos y universalmente aceptados que nadie puede negar. Esa historia la he presentado brevemente de acuerdo con el fin y objetivo de este libro y con la concisión que necesariamente debe observarse, condensando los hechos en el menor espacio necesario para comprender correctamente su aplicación. En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un panorama conciso del asunto o agrupado los detalles de un modo conveniente, he reproducido sus palabras, por tanto para citar a estos escritores como autoridades, sino porque su palabra resumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de la Reforma en nuestro tiempo, me he valido igualmente de las obras que han publicado. El objeto de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas del pasado, como en hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Sin embargo, cuando se toman en cuenta esos hechos y principios como parte de la lucha que se desarrolla entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas, todos estos relatos del pasado cobran nuevo significado. Y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el porvenir, alumbrando el sendero de los que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados aún a costa de sacrificar todo bien terrenal, a testificar de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:2. Desarrollar las escenas del gran conflicto entre la verdad y el error, descubrir las tretas de Satanás y los medios para resistirlo con éxito, presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin de los pecados, de modo que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifestadas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley, es el propósito de esta obra. Que por la influencia muchos se liberen del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. Para la gloria de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, es la ferviente plegaria de la autora.